Muy buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos a la página de Antioquía en Facebook. Estamos por iniciar nuestra reunión de enseñanza del día jueves y también le damos un saludo a todos los que nos acompañen en este día de otras regiones, de otros lugares. Sean ustedes bienvenidos. Antes de dar inicio con la enseñanza, yo quiero compartirles algo que el Señor puso en mi corazón mientras estaba yo en mi oración, pidiéndole a Dios por todas estas cosas que han estado sucediendo, pidiéndole a Dios por la sanidad de la tierra. Estaba orando por algunos siervos que sabemos que les ha dado este virus y que están pidiendo oración, y estamos clamando por sus vidas, y en eso estaba yo cuando el Señor me puso este salmo, que es el Salmo 103, en mi corazón. Se los quiero leer y ponga mucha atención lo que dice el verso 4, por favor. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Hoy estamos ante un virus que se ha denominado coronavirus y que está haciendo mucho estrago en la vida de las personas, de los seres humanos, incluso aún del pueblo de Dios. Y este ha coronado con mucha maldad, con mucha enfermedad, con mucho miedo a muchas personas. Y lo que el Señor me ponía en mi corazón era que les dijera esto: Él es el quien te corona de favores, el que te corona de favores y misericordia. Entonces vamos a hacer a un lado el miedo, vamos a hacer a un lado la enfermedad, recordando que el que nos corona a nosotros como hijos de Dios es Jehová, es Jesucristo. ¿Y Él cómo nos corona? Con favores y misericordias. Así que estemos confiados, estemos seguros bajo la sombra de sus alas, y caminemos en la confianza y en la seguridad de que nuestra vida está en sus manos, no del coronavirus, sino del que corona de favores y de misericordia nuestra vida. Ahí tenemos que descansar, en eso tenemos que reposar, y tenemos que seguir orando, hermanos, orando fuertemente para que esto de alguna manera sea retirado. Estaba yo orando por un hermano que ha pedido oración, que es el hermano Alejandro Escobedo, quien de alguna manera captó este virus, y ayer nos mandaban audio donde él estaba hablando acerca de estas cosas, y pues sí, de alguna manera sabemos que esta enfermedad pues ataca en cualquier momento, en cualquier instante, y el hermano pedía mucha oración. Él sabe que esto no es algo de origen natural, incluso él decía que esto es obra del enemigo, obra de Satanás, es obra de demonios. Y de alguna manera, hermanos, sabemos que el Señor es el que puede venir y reprender los espíritus inmundos. Y nosotros como iglesia tenemos autoridad. El Señor nos dijo que tenemos autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Y dice, y nada os dañará. Tenemos que creer esa palabra, tenemos que creer esas promesas, y tenemos que pelear la guerra, la batalla espiritual. Cuando él hablaba de estas cosas, yo había meditado al estar viendo la información que dan el centro de salud de nuestro país, y realmente yo decía, sí, eso puede tener un origen satánico, un origen demoníaco, porque de alguna manera, si ustedes se dan cuenta, lo que ataca es las vías aéreas, lo que ataca es el neuma, es el aire. Y ustedes saben que cuando nosotros recibimos vida, el Señor sopló aliento de vida sobre nuestro ser, dice, y el hombre fue un ser viviente. Cuando Jesús hizo nacer de nuevo a sus discípulos, después de resucitado, Él les sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, de alguna manera, todo esto tiene que ver con la inspiración, con lo que respiramos, pero también cuando uno muere, lo que uno expira, saca uno la esencia, lo que tiene uno ahí. Así que estemos orando, hermanos, estemos clamando y estemos pidiéndole a Dios, que es el único que puede venir y retirar todo esto. Hay que seguir orando, no dejes de orar, hay que estar orando en todo tiempo, en todo momento. Cuando el Espíritu Santo te ponga a orar, hazlo. Y cuando el Espíritu Santo te ponga un versículo en tu corazón, búscalo, léelo, decláralo,
en el nombre del Señor, como este que acabamos de leer, el que te corona de favores y misericordia, ¿verdad? Gloria al Señor. Aquí también dice la palabra que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Debemos de vivir en el temor del Señor, hermanos y hermanas. Debemos de vivir bajo la sombra de las alas del Señor, pero en una vida de temor, no de miedo, de temor, de respeto a su persona, a su autoridad, y de alguna manera seguir intercediendo para que el Señor nos bendiga, nos sane, porque dice que Él se compadece de los que le temen. En el verso 13, en la parte B dice, bueno, desde la parte A dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Aleluya. Gracias, hermanos. Ese era solamente algo que quería compartir con ustedes. No quería dejarlo pasar por alto porque el Señor lo puso en mi corazón. Y recuerde siempre, cuando quiera tener miedo del coronavirus, recuerde que Él es el que te corona de favores y misericordias. Gracias, Señor. Pues Padre, vamos a dar inicio en estos momentos con nuestra reunión de enseñanza. Pedimos que la guianza de tu Espíritu nos acompañe. Pedimos que tu palabra nos ministre, que tu Espíritu Santo nos la revele, que en estos momentos nada nos quite el tiempo de buscarte, que nada nos estorbe, que podamos aprender de ti, Señor, que quieres venir y enseñar a tu pueblo, y que podamos decir nosotros, habla, que tu siervo oye, porque tu palabra dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hoy vas a hablar a tu iglesia, o hoy estás hablando a tu iglesia desde muchos lugares, desde muchas trincheras, en diferentes reuniones de diferentes hermanos, de diferentes congregaciones, que estamos uniéndonos y enseñando la palabra por estos medios. Así que Padre, bendice este tiempo, háblanos, Señor, y permítenos aprender de tu bendita y preciosa palabra. En el nombre de Jesús, amén. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Recordemos que estamos viendo el mensaje de Jesucristo a su iglesia. Y nos habíamos quedado en el verso 18. Habíamos terminado diciendo que la iglesia de Pérgamo fue una iglesia que empezó a tolerar ciertas prácticas que estaban fuera de la palabra de Dios. Empezó a tolerar ciertos paganismos y pues vemos la decadencia desde la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la de Pérgamo, y ahora en la iglesia de Tiatira, que es la cuarta iglesia, nos vamos a encontrar con la iglesia de la época de la oscuridad o del oscurantismo, donde casi se pierde la luz de la palabra de Dios. Pero como el Señor siempre tiene un remanente, como el Señor siempre tiene hombres temerosos, como el Señor siempre tiene hombres fieles que guardan, y a pesar de que haya amenazas, a pesar de que haya situaciones adversas, ellos sobrepasan todas estas cosas, son capaces de mantenerse firmes en medio de cualquier circunstancia y situación, como hoy nosotros nos estamos manteniendo firmes. Vamos a leer Apocalipsis 2:18, el mensaje a Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Como hemos venido estudiando, mis amados hermanos y hermanas, realmente el Señor a cada iglesia que se presenta le da algunas características que estudiamos en el capítulo 1 del mismo libro de Apocalipsis. Características que tienen que ver con su posición de juez, porque precisamente antes de juzgarnos a la iglesia, nos está dando una oportunidad de arrepentimiento, nos está dando una oportunidad de cambiar situaciones y cosas en nuestra vida. Continuando con el mensaje que el Señor le habla a la iglesia de Tiatira, esta es de las 7 ciudades en donde se encuentran las iglesias, en la que va dirigida, y es una de las ciudades más pequeñas de todas las 7 ciudades en donde están instaladas cada una de las iglesias. Aunque esta es la iglesia que tiene un territorio más pequeño, sin embargo su mensaje es el más amplio de las 7. Si usted lo ve con calma, se va a dar cuenta que el mensaje a esta iglesia es el más largo, el más amplio, y la sencilla razón es precisamente porque tiene que ver
con una situación donde la iglesia termina desviándose fuertemente del camino verdadero que le habían enseñado en nuestro Señor Jesucristo y los santos apóstoles del Señor que continuaron con la obra del Señor. Se distinguía este lugar, Tiatira, por ser un gran centro comercial. Vamos a dejar una marquita aquí, por favor, en el libro de Apocalipsis y busquemos Hechos 16:14 para ver una referencia acerca de cómo era un lugar comercial y cómo algunas personas que venían de esos lugares se habían dedicado al comercio. Ahí en ese lugar vamos a recordar a Lidia, que era vendedora de púrpura y que había llegado a Filipo, procedente precisamente de esta ciudad. En el verso 14 del capítulo 16 dice así la palabra de Dios: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Miren, esa es una de las razones por las cuales el Señor dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que predicar con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que enseñar al mundo la palabra de Dios, porque puede suceder lo que le pasó a esta mujer Lidia. El Señor abrió su corazón. A través de oír la palabra de Dios, el Señor abre el corazón de las personas. Él es el que puede abrir el corazón, porque recuerde que muchas veces nuestro corazón está cerrado, y usted lo ha experimentado. Si usted evangeliza, si usted le habla a la gente, se dará cuenta que cuando usted le empieza a hablar de Dios, muchas veces hacen gestos, se incomodan, o dicen, ¿sabes qué? No me hables de esto, otro día platicamos, porque sus corazones están cerrados. Pero en este caso, Lidia abrió, el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta, dice ahí, a lo que Pablo decía, porque la palabra de Dios se tiene que atender. Es un libro no aburrido, es un libro que tiene muchas cosas importantes las cuales debemos atender. Entonces, con esto confirmamos que precisamente en Tiatira era un lugar de comercio, un lugar, incluso se dice que algunos creen que ahí había hasta algunos sindicatos, ahí se empezaron a formar algunos sindicatos que aglomeraban a los comerciantes de las diferentes cosas y prácticas que ellos vendían. La palabra Tiatira significa sacrificio incansable de víctimas. Fíjese, es bien importante lo que significa sacrificio incansable de víctimas. Y más adelante vamos a ver por qué eso significaba esta ciudad y por qué ahí precisamente empezó a declinar más la iglesia. Esta iglesia es considerada una iglesia de la época del oscurantismo, una época donde toma auge la iglesia papal, y esta iglesia abarca un periodo del año 475 al año 1400, un periodo muy cercano casi a los 1000 años, casi un milenio ocupó el espacio esta iglesia. Y por dos cosas que la iglesia papal introdujo al cristianismo, hace honor precisamente a el sacrificio incansable, ¿verdad? Recuerden que ese es el significado, sacrificio incansable de víctimas. Vamos a ver cuál es la primera de esas cosas que de alguna manera introdujo la iglesia papal o la iglesia romana. La primera que vemos es el sacrificio de la misa, el cual a la luz de las Sagradas Escrituras es una herejía y el engaño más grande. ¿Por qué? Porque se está diciendo con esto que el único y todo suficiente sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no fue suficiente, no fue eficaz, que se tiene que estar, porque la misa significa sacrificio. Cada vez que se hace una misa, se está haciendo un sacrificio, se está repitiendo nuevamente el sacrificio. Mire, vamos a ver lo que dice el libro de Hebreos. Vamos hacia adelante, al libro de Hebreos. Veamos en el capítulo 9, para confirmar precisamente lo que significó el sacrificio de Jesucristo y cómo la palabra es tan clara en enseñarnos que es un sacrificio que no se debe repetir, que no se puede repetir y que no se va a repetir. En los versos del 24 al 26 dice así la palabra de Dios: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Recuerden que Él no entró al templo. El domingo que estuvimos viendo la enseñanza dijimos que Él salió del templo.
Entonces, ¿a dónde entró el Señor? Si no entró a un santuario hecho de mano, figura del verdadero, dice, ¿a dónde entró el Señor? Sino en el cielo mismo. Ahí entró, en el santuario que está en el cielo, dice, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él vino a presentarse por ti y por mí, como el sacrificio perfecto. Y vean lo que dice el verso 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, óigalo bien, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Fíjese qué interesante. Aquí la palabra de Dios nos confirma que entonces la misa es algo contrario a lo que la palabra de Dios enseña, porque en eso se está haciendo cada vez un sacrificio, y eso es algo que la Iglesia Papal introdujo. Se puede, también el sacrificio incansable, por otro lado, se puede referir a la lista interminable, hermanos y hermanas, de mártires cristianos y judíos por medio de la mal llamada Santa Inquisición. Esa es otra cosa que la Iglesia Papal introdujo, la mal llamada Santa Inquisición. ¿Qué era esto? Era perseguir al creyente, al que leyera la Biblia, al que hablara de las cosas, de las doctrinas que estaban escritas. Eran gentes no deseables en ese tiempo y eran perseguidos, y no solo perseguidos, si ellos no negaban su fe, si ellos no quemaban su Biblia, ellos tenían que ser sacrificados, como según ellos decían, para un ejemplo de temor hacia los demás. Vamos a ver cómo en el libro de Apocalipsis nos recalca esta parte y nos hace ver qué es lo que sucedió. Apocalipsis capítulo 17 y lo que seguirá sucediendo, porque esto no es algo que ha terminado en ese momento. Las persecuciones son continuas, son permanentes. Hoy hay lugares como en China, como en la India, como en Corea, que se está persiguiendo al creyente, en África, en algunos de los lugares también, y son sacrificados. Dice aquí, Apocalipsis 17, del 1 a 6, dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Recuerden que la palabra aguas, la palabra mares, significa multitudes, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ahí está. ¿Quiénes son las muchas aguas? Los moradores de la tierra, los reyes de la tierra. ¿Qué han hecho? Se han embriagado con el vino de su fornicación. Y dice en el 3, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria, pero no de vino. Vean lo que estaba ebria: de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires. ¿De quién? De Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Con esto nos damos cuenta que esto se está refiriendo al sacrificio a los santos en todas las eras de la historia de la iglesia, que empezó en esta parte que es la época del oscurantismo y que fue casi al final pues de la época de la iglesia de Tiatira, pero inició con una gran persecución, con una situación muy fuerte de venir y perseguir al verdadero creyente. Dice aquí que también son incluidos en estos sacrificios, en estos mártires, los que morirán durante la época de la tribulación. Esta iglesia, tristemente, terminó con los años, convirtiéndose después
en la Iglesia Católica Romana, en la Iglesia Papal, tristemente. Como nos podemos dar cuenta, esta iglesia es una deformación de lo que es realmente el cristianismo verdadero. Algunos dicen es que Pedro fue el primer papa. No, el primer papa surgió alrededor del año 600 después de Cristo. Y con eso nos podemos dar cuenta que hay una gran mentira, un gran engaño. Usted lo puede indagar en medios seculares, no solamente a través de la Biblia. También hay enciclopedias que nos enseñan acerca de la historia del papado y todas las cosas y aberraciones que se hicieron. Se presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios. Él, a la iglesia de Tiatira se le presenta con el título Soy el Hijo de Dios. Regresemos a nuestro pasaje. Ahí dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Ahí se presenta como el Hijo de Dios. Con esto está utilizando su título supremo. Está utilizando su título supremo, con esto estableciendo su autoridad suprema sobre cualquier autoridad jerárquica. Porque precisamente desde la iglesia de Pérgamo nos venimos dando cuenta cómo empezó a jerarquizarse la iglesia, cuando empezó a meterse el sincretismo, cuando empezó a la doctrina de los nicolaitas a tomar mucha fuerza y se empezó a jerarquizar la iglesia, poniendo a hombres por encima de los hombres. El Señor está estableciendo con esto la autoridad que Él tiene para juzgar, porque por eso va a juzgar Él, porque tiene autoridad. Y va a juzgar Él precisamente porque si el Señor no juzgara el pecado, podría decir el mundo que Dios es injusto. Y no, el hecho de que ahorita o en algunos tiempos lo ha tolerado, no quiere decir que no va a haber un día en el que el Señor va a juzgar el pecado. Como lo habíamos explicado anteriormente al estudiar el capítulo 1, también habla aquí de sus ojos como llama de fuego, ¿verdad? Aquí lo está diciendo, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Aquí vemos que los ojos como llama de fuego hablan de el conocimiento perfecto, que Él conoce todas las cosas, que Él sabe lo más íntimo de nosotros, pero también habla del discernimiento infalible y del escrutinio ineludible, porque Él escudriña la mente y el corazón. Cuando habla de los pies como bronce bruñido, se está refiriendo porque dice que es refulgente como un horno, por cuanto el bronce es un tipo consistente de juicio. Esto sustenta el punto de vista de que lo que está principalmente a la vista en el caso de Jesucristo es el oficio judicial, el oficio de juez. Por eso el mensaje a las 7 iglesias es un mensaje muy actual hoy en día, porque la iglesia, como en aquellos tiempos, ha venido decayendo, ha venido enfriándose, ha venido dejando prácticas, ha venido tolerando situaciones como lo que hemos estado estudiando, y realmente es necesario que antes de que venga Jesús por su iglesia, porque dice que el juicio comienza por su casa, por los suyos, es necesario que nos dé un mensaje de advertencia donde nos diga: arrepiéntete, cambia, vuelve. Ese es el Dios de amor que tenemos. Antes de juzgar, todavía nos está diciendo: hay oportunidad de arrepentimiento, ya sea los que estamos dentro o los que están fuera. Todavía, si tú no te has arrepentido, si tú no le has pedido perdón por tus pecados, tú que estás fuera de la iglesia, necesitas acercarte y pedirle perdón y reconocer que le necesitas, porque el juicio del Señor viene. A esta iglesia, como lo hemos visto con las demás, comparándola con algunas de las parábolas de las que habla los evangelios. En el evangelio de Mateo, vamos a Mateo capítulo 13, verso 33, por favor acompáñeme. Mateo 13, verso 33. A esta iglesia se le compara con la parábola de la levadura. Fíjense bien, verso 33, 13, 33. Dice aquí: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue
leudado. Fíjese bien lo que dice. Tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado, hasta que todo fue impregnado de esa levadura. En las Escrituras la levadura es siempre un tipo de maldad, un tipo de pecado. De modo que en esta parábola el Señor advierte contra el poder impregnador del mal obrando en el reino de los cielos. Y así es como vemos la decadencia de las iglesias, desde la primera iglesia que fue Éfeso, luego vimos la iglesia de Esmirna, luego vimos Pérgamo, ahorita estamos viendo Tiatira, después vamos a ver Sardis, Filadelfia y finalmente la Odisea. Y vamos a ver la degradación que la iglesia a través de los tiempos ha tenido. Y por esa razón el Señor le dice a su iglesia, necesitas arrepentirte, necesitas considerar tu vida a la luz de la palabra. Porque ¿con qué nos va a juzgar el Señor? Con su palabra. Y a la luz de la palabra nosotros tenemos que ver cómo estamos caminando. Si estamos caminando como sabios o estamos caminando como necios, ¿verdad? Dice aquí también que la harina representa el alimento del pueblo de Dios, tal como se encuentra en la Biblia. Entonces, el que se le haya puesto levadura a la masa, quiere decir, se le puso levadura, se le puso maldad a lo que alimenta al pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que nos tiene que alimentar a nosotros? Ya no es el maná que comieron ellos en el desierto, ahora es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahí es donde precisamente ha caído la levadura. Ha sido leudada la palabra de Dios. En algunos casos ha sido adulterada, ha sido malinterpretada, en algunos casos ya ni siquiera se considera. Hay siervos tristemente que han dicho que ya no debemos de leer la Biblia, porque ahora tenemos que vivir de la nueva revelación que el Espíritu está trayendo. Fíjense nada más, cuando la Biblia misma dice que seremos juzgados por la palabra. Todo esto viene del enemigo, pero a mí me llama la atención que aquí dice una mujer. Fíjese bien, no pierda de vista una mujer, ¿verdad? La levadura son las malas doctrinas que se han introducido en el alimento del pueblo. Muchas malas doctrinas, ¿verdad? El papado hace callar a los predicadores independientes porque ellos estaban hablando la palabra de Dios y como ellos no regían su religión, su sistema por la palabra de Dios, pues temían que la gente conociera la verdad y la verdad los trajera a libertad. Eso es lo que los fariseos en la época de Jesús hacían. Trataban de acallar a Jesús, por eso lo mataron, porque era un estorbo para lo que ellos habían hecho ya como un sistema religioso. Ellos, sin embargo, obedecen a Dios hasta la muerte. Vamos al libro de los Hechos, estamos aquí cerquita, al capítulo 5, verso 29, para ver un momento en cómo se trajo esta situación de querer acallar a la iglesia. En el capítulo 5, en el verso 29, a los primeros discípulos de Jesucristo les habían dicho que ya no hablaran más en ese nombre, ¿verdad? Y ellos respondieron en el verso 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahorita, pues por las cuestiones sanitarias, estamos obedeciendo a nuestras autoridades para detener que sea más grande la contaminación. Pero nuestras autoridades desafortunadamente no nos han prohibido hablar la palabra de Dios. Nos están dando las facilidades aún para que por estos medios la palabra de Dios llegue. Pero el día que ellos digan no pueden hablar la palabra, nosotros podemos aplicar este versículo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La necesidad más imperiosa del ser humano es rendirle una obediencia al Señor. Y precisamente por esa obediencia hubo muchos mártires. Y lo seguirá habiendo. Porque la palabra de Dios, el alimento del pueblo, el alimento de la iglesia, es un alimento que a muchos no les gusta.
y muchos lo persiguen. Vean, la obediencia deberá ser primeramente a Dios en cuanto las autoridades civiles prohíban la predicación del Evangelio. Vamos a regresar a Apocalipsis 2:19 para ver lo que nos dice el versículo 19 y seguir viendo la enseñanza. Dice: yo conozco tus obras, y amor y fe, y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Fíjense bien que también el Señor aquí dice: yo conozco tus obras, yo conozco el amor, yo conozco la fe, yo conozco el servicio con que estás haciendo las cosas, la paciencia que has tenido. Aquí vemos que el Señor está elogiando, a cada iglesia le elogia la parte buena, pero el Señor no quiere que nuestra bondad se quede a medias. Él no quiere que medio le obedezcamos. No, Él quiere una obediencia plena, una obediencia completa. Por eso es necesario que Él diga: mas sin embargo tengo algo contra ti, o tengo unas pocas cosas contra ti. Eso es lo que Él quiere cambiar en tu vida, en mi vida. Le está diciendo: yo conozco tus obras, amor, fe, servicio, paciencia, y tus obras son mayores que las anteriores. Aquí el problema reside precisamente en el exceso de obras. Les voy a decir por qué. Porque el problema de la abundancia de obras produjo que se cambiara la salvación por fe y se implantara la salvación por obras. Siempre el Señor ha querido salvar a su pueblo, a su iglesia, por medio de la fe. Pero la religión dice: no, son las obras, lo que tú hagas. Cualquier religión que veas va a apelar a las obras. La iglesia romana empezó a introducir esto en el cristianismo. Por eso dice: tus obras postreras son mayores que las primeras, porque empezaron a cambiar la salvación por medio de la fe, del arrepentimiento, del creer la palabra, por hacer esto, aquello, obras aquí, obras allá, y con eso se engaña a la gente. Ahora, no con esto queremos decir que no se debe de obrar, claro, pero se debe de obrar después de haber creído. Porque el Señor dice en su palabra en el libro de Colosenses que hay obras que han sido preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, no quiere decir que no vamos a hacer nada, tenemos que hacer obras, pero las obras que hagamos serán impulsadas por el Espíritu Santo y filtradas por la palabra de Dios. No cualquier obra es una obra de Dios. Hoy mucha gente está haciendo muchas cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Hoy mucha gente piensa que al estar haciendo eso, está haciendo obras para Dios, pero no. Las obras que a Dios le agrada son aquellas que Él mismo preparó. No necesitamos buscarlas, no necesitamos decir idearlas, no necesitamos inventar nada. Necesitamos entender en la palabra cuáles son esas obras que Él quiere que su iglesia hagamos. La unificación de doctrinas cristianas con la del imperio provocaron una caída espiritual de la iglesia. Se empezaron a unificar las doctrinas cristianas con las que el imperio romano empezaba a poner como algunas obras, como algunas reglas, y eso es lo que empezó a tolerar esta iglesia. La luz del mundo, que es la iglesia, porque el Señor así lo dijo: vosotros sois la luz del mundo, empezó a menguar, empezó casi a extinguirse. Entra un milenio de oscuridad y esto deja espacio para que apenas 2 siglos después entre otra religión mundial. ¿Cuál creen que fue esa religión mundial? Que son las 3 religiones más grandes que hay en el mundo. Entró el Islam. Entra dentro de las 3 religiones más grandes que hay en el mundo: el cristianismo, el Islam y el catolicismo romano, el judaísmo también. El Islam en la Edad Media, en la época de las cruzadas. Las cruzadas precisamente fueron una lucha contra el Islam, una persecución católica contra el pueblo judío. Por eso en esa época del oscurantismo, en la época medieval, en la época de las cruzadas, era una lucha de estar extinguiendo tanto al cristianismo como al judaísmo a través de la persecución. Esta persecución contra los cristianos
que se anteponen a querer obedecer a Dios y a su palabra antes que empezara a permitir que esa levadura empezara a hacer estragos en su alimento espiritual. Los hombres querían poner sus reglas y empezaron a dejar por alto las reglas de Dios en su palabra. Y precisamente estos pocos que empezaron a guardar, a obedecer la palabra de Dios, a buscar a Dios, se le llamó el remanente. Fueron considerados un remanente pequeño. Miles murieron en esa época. Y también es importante aclarar que la iglesia dejó de ser perseguida, convirtiéndose en la religión del Estado. O sea, ya no se perseguía a la iglesia, ahora se perseguía a los herejes. Vea la diferencia. Ya la iglesia empezó a decir: nosotros, Roma, hemos establecido y somos la iglesia. Lo único que quiere decir católico es universal. La iglesia se universalizó, entonces por eso decimos la iglesia dejó de ser perseguida. ¿Pero cuál? La iglesia papal, la iglesia del Estado. Ahora a los verdaderos creyentes, a los que verdaderamente querían seguir enseñando la palabra y conociendo más de la palabra, se les llamó herejes. Y a esos herejes es a los que se empezó a perseguir. Vean cómo hubo un cambio de la iglesia de Jesucristo a la iglesia imperial, y empezó a tomar el poder esa iglesia, de tal forma que ellos empezaron a poner su estructura poco a poco, se olvidaron de los principios, de las doctrinas que la palabra de Dios tiene, y empezaron a establecer sus propias doctrinas, sus propios principios. Qué tremendo es esto. Es importante aclarar que la iglesia deja de ser perseguida, convirtiéndose en la religión de Estado, y a su vez ahora perseguidora de quien se oponga a su estructura. Sigamos adelante, verso 20, Apocalipsis 2:20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa, ¿qué? Mujer Jezabel. ¿Se acuerdan que es una mujer la que echó la medida de levadura en las 3 partes de la masa? Por eso les dije, pongan mucha atención, la Biblia es bien clara. Fue una mujer, y aquí el Señor está diciendo que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que empezó a enseñar y a seducir a mis siervos, y también a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ya no al Señor, ahora a las imágenes, a las reliquias. Vean nada más el cambio que hubo. Esta mujer Jezabel. Un pecado prevaleciente en la iglesia era la tolerancia precisamente al pecado. La iglesia del Estado se volvió una iglesia que toleró el pecado, y aquellos que dijeron, caray, eso no dice Jesús, eso no dice la Biblia, empezaron a ser mal vistos y empezaron a hacerse ver como si fueran herejes. Lo mismo que hoy está pasando en día. Hoy al que quiere enseñar la palabra, al que quiere vivir para el Señor, al que quiere guardar la vida como está escrita en las Escrituras, le dicen, eres un religioso, eres un exagerado, es que no has entendido la gracia. Y realmente los que no han entendido la gracia son ellos, porque la gracia no es un permiso o una autorización para pecar. La gracia es el favor que nadie merecíamos y que Dios nos lo da, y por esa gracia que Él nos dio, nosotros debemos de vivir sirviéndole, obedeciéndole, aunque esto nos pueda costar la propia vida, aunque nos puedan decir religiosos, herejes, pero nosotros siempre nos mantendremos con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es una lámpara que alumbra en lugar oscuro. Hay momentos como acá de oscuridad en la iglesia de Tiatira, pero también estamos pasando hoy momentos de oscuridad por causa de aquellos hombres que con injusticia quieren detener la verdad. Fíjese bien lo que sigue diciendo aquí. Un pecado prevaleciente en la iglesia era la tolerancia al pecado.
la injusticia y la enseñanza contraria a la Biblia por parte de sus dirigentes. La iglesia había permitido a una autoridad designada, profetisa llamada Jezabel, que condujese a los siervos de Dios al pecado. Así como la Jezabel del Antiguo Testamento había corrompido al pueblo de Dios con fornicación e idolatría, así esta mujer enseñaba que los cristianos podían darse a estas prácticas sin que esto se les considerara pecado. Y pues muchos dicen, pues a quién le dan pan que llore, ¿verdad? Pues qué padre, porque le están dando rienda suelta a la carne. Y el Señor precisamente dice, somete la carne, no le des lugar a la carne, anda en el Espíritu, camina en el Espíritu, porque el Espíritu y la carne se oponen para que no hagas lo que quisieras. Si tú haces las cosas de la carne, te vuelves un esclavo del pecado. Si tú haces las cosas conforme el Espíritu dice, te conviertes en un siervo o esclavo de nuestro Señor Jesucristo. Deje una marquita aquí y vamos hasta el Antiguo Testamento, al primer libro de Reyes, y vamos a ver, solamente para confirmar quién era esta mujer, Jezabel. Primera de Reyes 21, en el verso 25, dice así la palabra de Dios: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Fíjense bien, se vendió a hacer lo malo ante los ojos de ¿quién? De Jehová. ¿Quién lo incitó? Una mujer que tomó autoridad en el lugar de la autoridad, porque Dios nos dio la autoridad a los varones. Al varón nos puso por cabeza. Y la mujer no es que no tenga que participar, como algunos se van al otro extremo y no dejan que hablen, que prediquen. No, se trata de que una mujer puede enseñar, pero bajo la autoridad de un siervo, de un marido, de un esposo. No está sola, tiene que tener señal de autoridad sobre su cabeza, sobre su vida. Entonces, aquí vemos que esta mujer, pero dicen que para que haya Jezabeles tiene que haber Acabs, tiene que haber hombres que digan, sí, mi amor, lo que tú digas, lo que tú quieras, como tú lo hagas. Y eso pasa en el hogar, pasa en las iglesias, pasa en las familias, pasa en los trabajos, pasa en los gobiernos. Cuando la mujer toma el papel de autoridad, que no es el que debe tener, porque la mujer es ayuda idónea del varón. Así esta mujer, Jezabel, se designó como profetisa y condujo, ¿verdad?, al siervo a pecar. Así como la Jezabel del Antiguo Testamento corrompió al pueblo, también aquí se estaba corrompiendo. Su nombre se ha convertido en sinónimo de iniquidad. Por eso aquí la menciona como Jezabel. Algunos dicen que sí era una Jezabel, que ese era su verdadero nombre. Otros dicen que estaba aludiendo a la obra de esa mujer que tenía un espíritu jezabélico, porque debemos de saber que el espíritu jezabélico existe. Es un espíritu que se mueve en mujeres que quieren tomar la autoridad, que se autonombran profetisas y que luego andan profetizando sin tener una autoridad sobre ellas y andan haciendo muchos desastres, muchas divisiones, muchos problemas, confunden a la gente. Pero también debe haber gente que siempre anda buscando que le profeticen, que le hablen. Quiero que me hablen. Si quieres que te hable Dios, ahí está su palabra, ve a ella y Dios te va a hablar. Hay una Biblia que se llama Dios habla hoy, aleluya. Él nos habla por medio de las Sagradas Escrituras. No les decía yo al principio, yo estaba orando, estaba clamando al Señor y me dio el Salmo 103. ¿Me habló por medio de qué? De su palabra. Así es como el Señor habla. Teodora, fíjense, en la época de este oscurantismo, de la época de la iglesia de Tiatira, se conoce a Teodora, quien pasó de ser cortesana, fíjense, de una mujer que anduvo con uno, con otro, a emperatriz. Fíjense, de ser cortesana pasó a emperatriz, quien fue monosofista, es decir, creía en la doctrina teológica que sostenía que en Jesús solo estaba presente la naturaleza divina, pero no la naturaleza humana. Considerada esta mujer, Teodora, como una de las primeras feministas, hoy que está de moda el feminismo, ¿verdad?, y la mujer más poderosa del Imperio Romano de Oriente.
Si se dan cuenta, el feminismo así de un extremo odia al hombre. No puede soportar al hombre. Y ahí es donde entra el espíritu jezabélico. En contraparte, para el año 1180 aparece en escena Pedro Baldo, de quien se cree fue un precursor. Pedro Baldo fue un precursor de los reformadores, estableciendo como base fundamental, ¿qué creen? La lectura de la Biblia. Y para tal efecto, él empleó sus propios recursos. Con recursos propios, una parte la vendió y alimentó a la gente pobre, porque en ese momento, ustedes saben que cuando la palabra de Dios se aparta de la vida, de la comunidad, de la iglesia, hay pobreza. Entonces él alimentó a los pobres con sus propios recursos y la otra mitad de sus recursos las empleó para que se tradujera la Biblia y se pudieran hacer Biblias. Vamos a ver lo que dice el verso 21, aquí mismo en Apocalipsis 2:21, regresando, dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Miren, ese espíritu es tremendo. Es tremendo caer en manos de ese espíritu, porque es un espíritu tan necio, tan reacio, que no permite o no accede al arrepentimiento. Por cuanto rehusaba arrepentirse, el Señor la iba a echar en cama de dolor en lugar de su cama de lujuria. Porque acuérdense que este espíritu tiene por norma meterse en cuestiones de fornicación, adulterio, situaciones sexuales que van involucrados con la idolatría, que todo eso va de la mano y una cosa conlleva a la otra. Tremendo. Los que con ella cometían adulterio serían echados en cama también de gran tribulación y muerte. Fíjense bien, de gran tribulación y muerte. Entonces, no es que esta mujer lo haya hecho todo, sino empezó con ese monosofismo, con esa falsa doctrina de que Cristo solamente era un ser divino y no tenía una humanidad. Esa es una doctrina diabólica, que el mismo apóstol Juan en una de sus cartas dice que el que no cree que Jesucristo vino en carne es del anticristo. Fíjense nada más, es una doctrina anticristiana. Y esta Teodora la estuvo introduciendo y muchos hombres, como ya no tenían como fundamento la palabra de Dios, empezaron a seguir esas corrientes y más corrientes. Fíjense qué tremendo. Vamos a hablar ahorita de algunas situaciones, de algunas herejías que se establecieron en este periodo. Hay más, pero la voy a detener hasta el año 1229, porque estamos hablando que esto terminó en el año, que fue del año 400 al año 1200, la influencia de esta iglesia. ¿Sí lo recuerdan? Que en un principio, cuando dijimos el periodo, abarcaba del año 475 al 1400, ¿verdad? Y nada más me detuve en algunas herejías que se empezaron a introducir, ahora sí, se puede decir en la iglesia, pero ya en la iglesia católica romana, ya en la iglesia imperial, ya en la iglesia del imperio. Ya no era la iglesia de Jesucristo. La hicieron a un lado. Y los que realmente querían vivir conforme a la palabra fueron perseguidos por herejes. Vamos a ver la primera. Voy a hacer una lista, las voy a enumerar. Si usted quiere tomar nota, puede tomar nota. Si no, después puede ver esta grabación y volver a checar. En el año 607, fíjense, en el año 607 por primera vez se le da al obispo de Roma el nombre de papa. Ahí se inventó la situación del jerarca que tenía que dominar a todo el imperio romano. Ahí había una situación militar, pero por otro lado estaba la situación espiritual. Este papa empezó a tener ese gobierno. Luego, en el año 709 se introduce la práctica de besar el pie y la mano al papa. En algunos casos, la gente que estaba más cercana a él, que eran los que le rodeaban, tenían el acto de venir y besarle los pies. Y la gente que se acercaba, que tenía, porque no crean que eran gentes alcanzables, cercanas. Hoy hay muchos siervos de Dios, tristemente, que no se acercan a la gente.
Una vez un pastor, mi maestro, me dijo, el pastor que no huele a oveja no es pastor. Un pastor debe de estar entre sus ovejas, debe ser alcanzable, debe dejarse tocar. Pero estos, cuando los que tenían el privilegio, el Papa extendía su mano y la gente se la besaba. En el año 786 se empezó, fíjense, 786, y estamos hablando de la época de la iglesia de Tiatira, la adoración de imágenes y reliquias. Empezaron a decir, ahora sí, podemos adorar a este santo, esta imagen, esta reliquia, esta situación. Empezaron a introducir la idolatría dentro de la iglesia. Año 850 comienza el uso del agua bendita. De decir, vamos a bendecir el agua, y esa agüita tú la riegas en tu casa, tú la pones en tu cabeza y ya eres bendito por tal razón. Y hoy hay prácticas, hermanos, de verdad, amigos, dentro de las iglesias que ya están cayendo en ese tipo de situaciones. Por eso el Señor dice, arrepiéntete. Te voy a hacer caer en cama como esa mujer si no te arrepientes. Aquí dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Y dice, y no se quiere arrepentir de su fornicación. Para el año 850, perdón, ya les dije, es el uso del agua bendita. Para el año 995, la canonización de los muertos para devoción y adoración. Algo que dice la Escritura en Deuteronomio 18, que no consultarás a los muertos. Imagínense, ellos simplemente lo que hacían era canonizar a un según santo que ya había muerto, que según para ellos hizo grandes obras, y entonces ahora sí dice, puedes pedirle. Eso entra dentro de lo que Dios abomina, pedirle a los muertos, invocar a un muerto. Y estos lo hicieron para devoción y adoración. Qué tremendo, hermano. Si se fue desplazando la adoración a Jesucristo, la adoración a su palabra, las prácticas de la doctrina cristiana se fueron quedando a un lado. Para el año 1079 se establece el celibato de los sacerdotes. ¿Qué dice? Los sacerdotes, ahora sí, no te vas a casar con ninguna mujer, vas a ser célibe porque te casas con la iglesia. Y la palabra de Dios en Timoteo dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario, y uno de los requisitos dice, que seas marido de una sola mujer. Que sepas tener a tus hijos en sujeción. Vean cómo abiertamente empezaron a rechazar los principios de la palabra y empezaron a aceptar las normas de los hombres, las bulas papales, los concilios que ellos hacían, las normas que ellos establecían, y lo que decía un papa era como si hablara Dios mismo. Imagínense, qué aberraciones, qué tremenda estaba la situación. Para el año 1090, el rezo del rosario. Empezaron a hacer rezo del rosario, en donde ya empezaron a meter prácticas idolátricas, prácticas de invocación a seres que ya no vivían, que es adorar a un muerto, invocar a un muerto. Para el año 1184 se establece la mal llamada, que le digo yo siempre, Santa Inquisición. Ahí para ese entonces ya dijeron, no, tenemos que hacer algo con todos estos herejes que a fuerzas quieren que la gente lea la Biblia, que a fuerzas quieren que las cosas se hagan como está escrito en este libro, y ellos dijeron, vamos a perseguir a toda esta gente. También en el año de 1190, ellos empezaron con la venta de indulgencias. Un tal John Testel fue el que tuvo esa idea, y dicen que la cosa de la venta de indulgencias era para construir la Basílica de San Pedro, que está en Roma. Y la venta de indulgencias no era otra cosa más que decirle a la gente, mira, tú has pecado, no te preocupes, danos tu dinero y nosotros te absolvemos de tu pecado. Imagínense qué herejías, cuando el único que puede perdonar pecados es Dios. Y cuando uno se acerca a Él en humillación, en arrepentimiento genuino, cómo fueron haciendo a un lado la palabra, los principios establecidos en la Biblia, y empezaron ellos a tomar sus propios principios, sus propias reglas. Para el año de 1190 la venta de indulgencias, ya dijimos. Al año 1215 la doctrina de la transubstanciación. Ya se había establecido la misa, y ahora decían, bueno, el sacerdote tiene el poder
Esta doctrina de transubstanciación decía, tiene el poder de hacer que el vino se convierta en la sangre de Cristo y una oblea es el cuerpo de Cristo. Prácticas que tienen que ver con situaciones de prácticas egipcias, de prácticas de pueblos que no conocían al Señor. Imagínense cómo fue en declive, en declive. Por eso el Señor dice, yo no sé, tengo contra ti que tienes a esa profetisa, a esa mujer, y que está trayendo enseñanza y seducción a mis siervos, llevándolos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Empezó a meter situaciones que para Dios son abominación. En el año de 1220, 5 años después de la doctrina de la transubstanciación, la adoración de la hostia. De tal manera que ahora ponen ahí una como especie de sol donde guardan la hostia y se le adora. Imagínense nada más, qué prácticas, contraria. Cuando el Señor exige para él adoración, Él es un Dios celoso que no acepta, que no comparte su gloria con nadie. Y como les dije, voy a pararle aquí el año 1229, donde fíjense, como vieron que no les estaba dando efecto la Inquisición y todas esas cosas, establecieron prohibida la lectura de la Biblia a los feligreses. Nadie podía leer la Biblia, solo el sacerdote, solo el papa. Y la leían a veces en idiomas en donde la gente no entendía, en latín, en idiomas de esa época, donde la gente no entendía, iba y oía la misa y salía igual que como entró, porque pues, se las leían en latín. Ellos simplemente iban a cumplir con una obra. Ahí está, tus obras, ¿verdad? Dice, tus obras postreras son mayores que las primeras. O sea, mucha obra, pero nada conforme a las obras que el Señor preparó de antemano para que su iglesia hiciese. Miren, hermanos y amigos, ninguna de estas prácticas tiene un fundamento bíblico. Todas estas prácticas que acabamos de ver que se empezaron a introducir son prácticas idolátricas, prácticas heréticas, prácticas que la Biblia no respalda. Se puede decir que son mandamientos y doctrinas de hombres. Pero tristemente hoy en día también se están introduciendo muchos mandamientos y doctrinas humanas, que tampoco tienen que ver nada con la Biblia y que están confundiendo y haciendo daño a la iglesia de Jesucristo. Finalmente, para dar por terminada esta parte de la enseñanza, aunque le daremos continuidad para el próximo jueves, los quiero invitar a que vayamos tantito atrás al libro de los Romanos, a la epístola escrita a los romanos, a la iglesia romana precisamente, y vean por qué escribe Pablo a Roma, porque la iglesia de Roma todavía Pablo no había tenido la oportunidad de ir a ministrar, a llevarles algún don, la enseñanza, la doctrina, pero a través de esta carta, por eso se dice que la carta a los romanos se le considera la columna vertebral del cristianismo, porque en ella establece fundamentos tremendos, porque al no poder ir a verlos, les planteó todo lo que es el plan de Dios en estos 16 capítulos que contiene el libro de Romanos. Pero vean, vamos a leer 3 versículos nada más del capítulo 1 y vamos a ver por qué el Señor está mandando pruebas, situaciones como las que estamos viviendo hoy y algunas más terribles que vendrán. Ya dijimos que no estamos en la época de la ira, estamos en principios de dolores, estamos todavía en la gracia, todavía hay apertura para la salvación, todavía el Señor tiene sus brazos abiertos, extendidos, para salvar a aquel que pueda creer y arrepentirse, o arrepentirse y creer en el Evangelio, que son la base de la salvación. Romanos 1:18 dice así la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fíjense bien, desde esa época hasta ahora se ha detenido con injusticia la verdad. Y eso es algo que a Dios lo llena de ira. Aquí dice, porque la ira de Dios se revela desde lo alto. Porque Él ya estableció la verdad.
Él ya dijo cuál es la forma, cuál es el método. Pero el hombre dice, no, ese no me gusta. El método es este. Nosotros hemos hecho un método mejor que tú, Señor. Y eso molesta el corazón de nuestro Dios. ¿Qué más dice en el verso 21? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjese nada más. Habiendo conocido a Dios. Esto quiere decir que se fueron del camino del Señor. Y así es. La iglesia cristiana terminó siendo abrumada por la iglesia imperial, y de ser la iglesia de Jesucristo pasó a ser los herejes y fueron perseguidos. Pero gracias a Dios que tiene un remanente de hombres fieles que a pesar de las amenazas de muerte se mantuvieron firmes y siguieron enseñando y buscando la forma, aunque sea ocultas, escondiéndose de aquí para allá, pero siempre preservando el principio de la palabra, la luz de la palabra. Esta nunca debe de apagarse. El día que se apaga esta luz de la palabra es una tragedia para el ser humano, es una tragedia para la comunidad que así lo hace. Fíjese bien, el último verso es el 25, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿En qué forma lo cambiaron? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí están las tres razones por las cuales la ira de Dios se desata desde el cielo, desde lo alto, donde está su trono, donde está su presencia, porque Él ya hizo lo que tenía que hacerse para quitar de en medio el pecado. Pero el hombre dice, no, no es suficiente, necesitamos hacer obras, necesitamos hacer algo nuestro. Acuérdense que aquel hombre que se acercó y le dijo, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La gente quería hacer algo, y el Señor le dice, los mandamientos, ¿sabes? Y él dice, eso los he guardado desde chiquito, ponme algo más difícil. Dice, ok, entonces tú quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Qué hizo aquel joven? Se fue triste. Hoy mucha gente, cuando oye las demandas de Dios, se va triste, porque dice, no, Dios es aburrido, no, Dios nos quita la diversión, no, Dios nos quita la oportunidad de vivir la vida como debiéramos de vivirla. No, hermanos, la verdadera vida está en Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Tú quieres vivir bien? Vive al lado de Cristo. Fíjense, las tres cosas fueron detener con injusticia la verdad, no glorificarle ni darle gracias, y cambiar la verdad de Dios por la mentira. Eso ofende a Dios, detener con injusticia la verdad. Y cuando alguien, aún llámese cristiano evangélico, detiene con injusticia la verdad de la palabra por querer sacar su propio provecho, eso no le agrada a Dios. Cuando uno dice y empieza a robarle la gloria a Dios y empieza uno a mirar a los hombres, hay gente que dice, ay, cómo me bendice tal artista, ay, ese pastor, qué tremendo. Hermanos, nosotros somos siervos inútiles. El que debe de ser exaltado y glorificado es Jesús. Yo a ustedes, iglesia, siempre les he dicho, no digan mi pastor enseña muy bonito, no. Digan la palabra nos enseña muy precioso. Siempre enaltezcamos el nombre del Señor. Siempre pongámoslo a Él por encima de todas las cosas, porque Él es el digno de la gloria. Nosotros podemos llamarnos siervos inútiles. Nosotros podemos decir solamente hemos hecho lo que Dios nos ha mandado hacer. Y la otra es cambiar la verdad de Dios por la mentira. Empezar a decir cosas que Dios no ha dicho y haciéndolas creer que son verdades. Eso es terrible, hermanos. Eso no se debe de hacer. Hasta ahí vamos a terminar con nuestra enseñanza del día de hoy. Espero que les haya servido. Espero que les haya nutrido. Y espero que también nos haga reflexionar. Y podamos mirar a la luz de la palabra cómo está nuestra vida, cómo está nuestro corazón. Y quiero terminar este tiempo de enseñanza leyendo el Salmo 103, que fue el que les leí al principio. Quiero leerlo porque dice una gran verdad. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Miren, Dios es bueno, hermanos. Él es bueno, la bondad, lo bueno viene de Él. Lo malo somos nosotros, el pecado, nuestra soberbia.
Él es el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él es nuestro sanador, Él es nuestro perdonador. Y me encantó esta parte, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona. Mira, hermano, el que te corona no es un virus. El que te corona es Jesucristo. Que te corona de favores y misericordias. Y a Él le vamos a pedir que corone de favor y de misericordia nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra iglesia. Que Él corone de favor y de misericordia incluso nuestro país y, por qué no decirlo, al mundo entero. Jesús, tú eres el que coronas de bien y de misericordia nuestras vidas. Tú eres el que nos coronas de favores y misericordias. Tú eres el que sacias de bien nuestra boca. Tú eres el que nos hace rejuvenecer como el águila. Tú eres el que hace justicia. Tú eres misericordioso y clemente, Señor. Tú eres lento para la ira. Tú eres grande en misericordia. Tú no guardarás para siempre el enojo, porque no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades. Al contrario, nos has favorecido. Has engrandecido sobre nosotros tu misericordia, sobre los que te tememos, Señor. Porque conoces nuestra condición, porque te acuerdas de que somos polvo. Además, como el Padre se compadece de sus hijos, así también tú, Señor, te compadeces de los que te temen. Señor, yo quiero crecer en el temor tuyo, Señor. Dile hoy al Señor, yo quiero crecer en el temor tuyo, Señor. Yo quiero crecer para que entonces vengas y te compadezcas de mi situación. Compadécete de mi situación. Compadécete, Señor, de tus siervos que hoy están, como Alejandro Escobedo y muchos más, que han sido tocados por este virus, por este demonio, por este espíritu inmundo, el cual pedimos, Señor, que tú reprendas, el cual pedimos, Señor, que tú eches fuera, Señor, y que no tome autoridad, porque tú coronas de favores y de misericordias a los que te temen. Y nosotros, Señor, tememos tu nombre y lo levantamos y lo glorificamos y reconocemos de dónde vienen nuestros favores. Por eso te damos gloria, te damos honra, te damos honor, te damos alabanza, te damos adoración y exaltación. Y te decimos gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aún en medio de lo que estamos pasando, te decimos gracias, Jesús. Porque tú eres bueno. Porque tú nos coronas de favores y de misericordias. Y tú vas a bendecir a tus hijos, a los que tememos tu nombre, a los que buscamos tu reino, a los que creemos en tu palabra y la honramos. Muchas gracias, Señor, por este tiempo de enseñanza. Yo bendigo a todos los que hoy se conectaron, parte de la iglesia que ministro, pero también parte de tu iglesia que quizás está oyendo, porque tu iglesia está oyendo, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tus santos, a tus hijos. Dale salud, dale sabiduría, fortaleza, gracia. En el nombre de Jesús, Señor. Que nosotros habitemos bajo la sombra de tus alas, porque ese es el lugar más seguro en momentos de crisis, en momentos de dificultad. Gracias, Jesús. Tu nombre sea bendecido por siempre y para siempre. Recuerda que el día domingo a las 10:30 de la mañana estaremos conectados nuevamente para ver el tema que estamos estudiando, que son señales antes del fin, que es una enseñanza también actual que nos va a mostrar en qué tiempo estamos viviendo y qué acontecimientos son para nosotros y qué acontecimientos son para los judíos. Te agradezco el que nos hayas acompañado en esta noche y te deseo que pases muy buena noche en compañía de tus seres amados y siempre poniendo toda la confianza en aquel que nos corona de favores y de misericordias. Buenas noches, mis amados hermanos.
y amigos. Dios me los bendiga.